This changes everything. Frank Lucas entró al funeral de Bumpy Johnson con $100,000 en efectivo. Lo que hizo con ellos hizo que todos los mafiosos de Harlem lo respetaran. Capítulo 1. El día que murió el rey de Harlem, 7 de julio de 1968. Frank Lucas recibió la llamada a las 6:47 de la mañana. Se ha ido. 2 palabras, eso fue todo lo que hizo falta. Bumpy Johnson, el gángster negro más poderoso de la historia de Estados Unidos, estaba muerto. Un ataque al corazón así como así. Sin previo aviso, sin despedidas, simplemente se fue. Frank dejó caer el teléfono. Se sentó en el borde de su cama, mirando a la nada. Su jefe, su mentor, su figura paterna muerta a los 62 años. Bumpy había sido todo para Frank durante los últimos 15 años. Le enseñó el juego, le enseñó a moverse, a pensar, a sobrevivir en un mundo que quería a los hombres negros muertos o en prisión. Y ahora Bumpy se había ido. La esposa de Frank, Eva, le tocó el hombro. Cariño, ¿qué pasa? Bumpy está muerto. Eva jadeó. Ay, Dios, Frank, lo siento mucho. Pero Frank no escuchaba. Su mente ya estaba acelerada, calculando. Porque Frank Lucas entendía algo que nadie más en Harlem entendía todavía. Cuando un rey muere, hay una guerra por el trono. Y el trono de Bumpy Johnson valía $50 millones al año en heroína y dinero por protección. Todos los mafiosos de Nueva York iban a estar en ese funeral. Los italianos, los irlandeses, los chinos, todos dando vueltas como tiburones intentando averiguar quién se apoderaría de Harlem ahora que Bumpy se había ido. Y todos asumieron que sería uno de ellos. Un mafioso blanco, alguien con contactos, alguien con poder, soldados y dinero. Ni siquiera pensaban en Frank Lucas. Frank era solo el chofer de Bumpy, su chico de los recados, el tipo que llevaba las maletas de Bumpy y recogía su ropa de la tintorería. Nadie tomaba a Frank en serio. Nadie lo veía como una amenaza. Eso estaba a punto de cambiar. Frank se levantó y empezó a vestirse. Eva lo observó. ¿A dónde vas? Al banco. El banco, cariño. Ni siquiera son las 7 de la mañana. Necesito sacar algo de dinero. ¿Cuánto dinero? Frank miró a su esposa. Todo. 3 horas después, Frank salió del Chase Manhattan Bank con $100,000 en efectivo. En 1968, eso equivalía a unos $800,000 de hoy. Un maletín lleno de billetes de $100. Cada centavo que Frank había ahorrado en 15 años trabajando para Bumpy. Los ahorros de toda su vida. Eva estaba esperando en el coche. Frank, ¿qué haces? Voy al funeral de Bumpy con $100,000 en efectivo. ¿Estás loco? Alguien podría robarte, matarte. Frank miró a su esposa. Cariño, estoy a punto de entrar en una habitación con todos los gángsteres de Nueva York. Si entro ahí, entraré como un rey. No como el chico Aarón de Bumpy, como un rey. Pero Frank, créeme, el funeral fue en la iglesia bautista abisiniana de Harlem, la iglesia más grande del barrio, con capacidad para 2,000 personas. Estaba abarrotada. Solo había sitio para estar de pie. Cada asiento estaba lleno de gángsteres, políticos, líderes comunitarios, gente que le debía favores a Bumpy, gente que le temía, gente que le quería, y sentados en las 3 primeras filas, vestidos con sus mejores trajes, estaban los mafiosos. Frank los reconoció a todos. Carmine Traante, de la familia Lucchesi, Joe Colombo, Crazy Joe Gallo, Nicky Barnes y su banda, la mafia italiana, los Black Gangsters, todos sentados juntos fingiendo llorar a Bumpy mientras calculaban en secreto cómo repartirse su imperio. Frank llegó tarde a propósito, con traje negro, corbata negra, sombrero fedora negro y un maletín. Todas las cabezas se giraron. ¿Quién demonios era? Ah, el chofer de Bumpy, el chico Aaron. La gente volvió a sus conversaciones. Frank no se sentó.
Caminó directo al frente de la iglesia hacia el ataúd de Bumpy. Dejó el maletín en el suelo. Lo abrió. Si ya estás enganchado por esta historia, presiona el botón de suscripción ahora mismo porque lo que sucederá a continuación te volará la cabeza. Te prometo que nunca has escuchado esta historia antes. Frank metió la mano en el maletín, sacó un fajo de billetes de 100 pesos, 10,000 pesos, y lo colocó sobre el pecho de Bumpy Johnson. Dentro del ataúd, la iglesia se quedó en silencio. ¿Qué demonios estaba haciendo? Frank sacó otro fajo, 10,000 pesos, lo colocó sobre el ataúd, luego otro, y otro y otro. 10 fajos, 100,000 pesos en efectivo apilados sobre el cuerpo de Bumpy Johnson. Toda la iglesia estaba congelada. Nadie se movió. Nadie respiró. Frank Lucas, el conductor don nadie de Bumpy, acababa de poner 100,000 pesos en efectivo en el ataúd de un hombre muerto frente a 2,000 personas. Entonces Frank hizo algo aún más impactante. Se giró, encaró a toda la iglesia, a cada mafioso, a cada gángster, a cada asesino, y habló. Me llamo Frank Lucas. Durante 15 años trabajé para Bumpy Johnson, y Bumpy me enseñó una cosa por encima de todo. Dijo, Frank, en esta vida, o eres alguien o no eres nadie. Y la única manera de que la gente sepa que eres alguien es si se lo demuestras. Frank señaló el ataúd, el dinero. Bumpy Johnson era Alwyn, el más grande que Harlem haya visto jamás. Y cuando un rey muere, no lo dejas morir arruinado. Lo despides como a la realeza. Así que eso es lo que estoy haciendo. Despido a mi rey con $100,000 porque eso es lo que se merece. Así es el respeto. La iglesia seguía en silencio. Frank continuó. Ahora, sé lo que todos están pensando. Están pensando, ¿quién va a dirigir Harlem ahora? ¿Quién se va a hacer cargo de la operación de Bumpy? Están pensando que será uno de ustedes. Frank señaló a los mafiosos italianos en la primera fila. ¿Creen que serán los italianos? ¿Creen que van a venir aquí y tomar lo que Bumpy construyó? Señaló a Nicky Barnes y los Black Gangsters. ¿Crees que serás tú? ¿Crees que eres el siguiente en la fila? Frank negó con la cabeza. Están todos equivocados porque Bumpy no les dejó su imperio a ninguno de ustedes. Me lo dejó a mí. La iglesia estalló. Gente gritando, mafiosos de pie. Nicky Barnes se puso de pie de un salto. Tú no eres nadie. Eres un conductor. Frank no se inmutó. Yo era un conductor. Ahora soy el rey. Y así es como lo sé. Porque acabo de poner 100,000 pesos en efectivo en el ataúd de Bumpy frente a todos ustedes. Y ninguno de ustedes puede hacer lo que acabo de hacer. Ninguno de ustedes tiene esa cantidad de dinero para tirar. Ninguno de ustedes tiene esa clase de respeto por Bumpy para despedirlo. Correcto. Frank Moreau Figimenti a Carmine Trianti. Ustedes, los italianos, han estado grabando Harlem durante 50 años, tomando el 20% de todo lo que ganamos, tratándonos como si trabajáramos para ustedes. Se acabó. A partir de hoy, Harlem pertenece a Harlem. ¿Quieres hacer negocios aquí? Ven a mí. Pídeme permiso. Pay game. La cara de Trianti se puso roja. ¿Tienes agallas? Chico. Tengo $100,000 en ese ataúd que dice que tengo más que agallas. Tengo respeto. Tengo lealtad y tengo visión. 3 cosas que ninguno de ustedes tiene. Frank se volvió hacia Nicky Barnes. ¿Y tú? Has estado esperando a que Bumpy muriera para poder tomar el control, pero no tienes lo que se necesita. Quieres ser llamativo. Quieres ser famoso. Quieres que todos sepan tu nombre. Así es como te matan. Así es como te arrestan. Voy a hacer algo diferente. Voy a guardar silencio. Voy a ser inteligente y me haré rico. Y dentro de 5 años, cuando gane $1,000,000 al día, desearás haberme mostrado respeto hoy. La iglesia era un caos ahora. Gente discutiendo. Mafiosos. Amenazant. Pero a Frank Lucas no le importó. Ya había ganado. Había hecho lo que nadie esperaba. Había entrado en una habitación llena de asesinos y reclamado un trono que nadie creía que mereciera.
y lo había respaldado con $100,000 en efectivo que demostraban que iba en serio. Frank se volvió hacia el ataúd de Bumpy. Descansa en paz, jefe. Voy a hacerte sentir orgulloso. Voy a tomar todo lo que me enseñaste y construir un imperio tan grande que dentro de 50 años, la gente seguirá hablando de Frank Lucas. Entonces Frank Lucas salió de esa iglesia. Todos los ojos puestos en él, todos los mafiosos calculando si matarlo o respetarlo. Dale a me gusta si no puedes creer lo que Frank acaba de hacer, porque esto es solo el comienzo de la toma de poder más loca en la historia del gángster. Capítulo 2. Las consecuencias. Frank Lucas salió de la iglesia bautista bisoniniana y se subió a su coche. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de adrenalina. Acababa de hacer la cosa más loca gángster jamás había hecho. Reivindicó un imperio criminal frente a 2.000 testigos. Puso $100,000 en un ataúd para demostrar que iba en serio y desafió a la mafia italiana cara a cara. Eva estaba al mando. Tenía los ojos como platos. Frank, ¿qué demonios acabas de hacer? Me acabo de convertir en el rey de Harlem. Cariño, acabas de firmar tu sentencia de muerte. Los italianos te van a matar. Nicky Barnes te va a matar. Todos en esa iglesia te quieren muerto ahora mismo. Frank encendió un cigarrillo. Quizás, pero no lo van a hacer hoy. ¿Sabes por qué? Porque puse $100,000 en ese ataúd y todos los gánsteres ahí dentro se hacen la misma pregunta. Si Frank Lucas puede tirar $100,000 como si nada, ¿cuánto dinero tiene realmente? ¿Qué tan conectado está? ¿Qué tan peligroso es? Eva negó con la cabeza. ¿Estás loco? No, soy estratégico. Bumpy me enseñó eso. Haz un movimiento tan audaz que la gente no puede decidir si eres estúpido o un genio. Y mientras intentan decidir, consolidas el poder. Y si deciden que eres estúpido, entonces muero. Pero al menos moriré como alguien, no como el chofer de Bumpy. Condujeron de vuelta al apartamento de Frank en silencio. Cuando entraron, el teléfono ya estaba sonando. Frank respondió. Sí, Frank Lucas. La voz era italiana, con un marcado acento. ¿Quién es? Soy Carmine Traanti. Tenemos que hablar. A Frank se le heló la sangre. Carmine Traanti era el jefe interino de la familia criminal Lucchesi, una de las 5 familias que gobernaban Nueva York. Si Traanti quería hablar, significaba una de dos cosas: un trato o una sentencia de muerte. Hablar. No por teléfono. Nos vemos en el restaurante Ralph's esta noche. A las 8 de la noche. Ven solo. La línea se cortó. Eva miró a Frank. ¿Quién era? La mafia. ¿Quieren reunirse? ¿Vas a ir? Frank asintió. Tengo que ir. Si no me presento, pensarán que soy asustado. Y si creen que tengo miedo, estoy muerto de todos modos. Frank, lo sé, cariño. Lo sé. Esa noche, Frank Lucas entró en el restaurante Ralph's en East Harlem. Era un lugar pequeño, 10 mesas, pero era el restaurante más exclusivo de Nueva York. No se podía conseguir una reserva a menos que estuvieras conectado. Y esta noche, todo el restaurante estaba vacío. Solo una mesa. Carmine Traanti sentado allí con 4 guardaespaldas. Frank se acercó. Se sentó. Tremon lo miró un largo momento. Tienes agallas, chico. Te lo concedo. Aprendí del mejor. Bumpy era intelligent. Tú, aún no lo sé. Puede que seas inteligente. Puede que seas suicida. El tiempo lo dirá. Traumante sirvió 2 copas de vino. Esta es la situación. Bumpy tenía un acuerdo con nosotros. Él dirigía Harlem. Nos llevábamos el 20%. Todos estaban contentos. Ahora Bumpy se ha ido. Y está sentado ahí diciéndome que ese acuerdo se acabó. Eso es un problema. Solo es un problema si tú que sea uno solo. Tramanachacero los ojos. ¿Me amenazas? Estoy diciendo hechos. Harlem es mi territorio ahora. No te pago el 20%. No te pago nada. Pero tampoco soy tu enemigo. No intento expandirme en tu territorio.
No intento quitarte tu negocio. Solo quiero lo que es mío. ¿Y qué te hace pensar que puedes controlar Harlem sin nuestro permiso? Frank se inclinó hacia adelante. Porque tengo algo que tú no tienes. Tengo a la gente. Harlem confía en mí. Harlem conocía a Vampy. Sabían que trabajaba para Vampy. Saben que puse $100,000 en su ataúd por respeto. ¿Crees que puedes entrar en Harlem y tomar el control? Se llamarán. Quemarán cada rincón que intentes reclamar. Pero a mí me apoyarán porque soy uno de ellos. Trante lo consideró. ¿Y el dinero? Esos 100,000 que tiraste. ¿De dónde sacaste esa cantidad? Lo ahorré. 15 años trabajando para Vampy. No lo malgasté en coches, mujeres y joyas como todos los demás. Ahorré cada centavo porque sabía que algún día lo necesitaría. Hoy era ese día. Así que ahora estás en la ruina. Yo estoy comprometido. Hay una diferencia. Tranti sonrió. Eres inteligente, chico. Más inteligente de lo que pensaba. Esto es lo que voy a hacer. Te voy a dar 6 meses. 6 meses para demostrar que puedes dirigir Harlem sin nosotros. Si puedes hacerlo, si puedes mantener tu territorio, ganar dinero, mantener la paz, entonces respetaremos tu independencia. Pero si fracasas, si hay caos, si pierdes el control, si no puedes pagar a tu gente, intervenimos y nos lo quedamos todo. Trato hecho. Frank extendió la mano. Trato hecho. Se estrecharon. Frank Lucas acababa de negociar la paz con la mafia temporalmente, pero 6 meses no era mucho tiempo, y Frank sabía que los italianos apostaban a que fracasaría. Apostaban a que se derrumbaría. Apostaban a que sin Vampy, Frank, no era nada. Estaban a punto de descubrir que estaban equivocados. Deja un comentario ahora mismo diciéndome si crees que Frank puede lograr esto porque lo que haga en los próximos 6 meses cambiará el crimen organizado para siempre. Capítulo 3. Construyendo un imperio. Frank Lucas salió del restaurante Ralph's. Ese fue el primer paso. El segundo fue más difícil. Tomar el control del narcotráfico de Harlem sin ser asesinado, arrestado o derrocado. El problema era simple. Todos en el submundo de Harlem pensaban que Frank era un chiste. Lo habían visto como el chofer de Vampy durante 15 años. El tipo que abría puertas y cargaba bolsas. Ahora afirmaba ser el nuevo rey. Nadie se lo creía. Nikki Barnes fue la primera en ponerlo a prueba. 3 días después del funeral de Vampy, Barnes entró en uno de los puntos de venta de heroína de Frank en la calle 145 y les dijo a los camellos de Frank que ahora trabajaban para él. Les dijo que Frank estaba acabado. Les dijo que los verdaderos gánsteres estaban tomando el control. Cuando Frank descubrió que no se enojó, se sometió a una cirugía. Eso esa noche. Frank fue a ver a Nikki Barnes a su apartamento. Se acercó a la puerta y llamó. Nikki abrió sorprendida. Frank, ¿qué demonios eres? Frank sacó una pistola y se la puso a Nikki en la frente. Tienes 2 opciones. Opción 1. Vienes a trabajar para mí. Te nombraré mi teniente. T. Harris Rico. Serás respetado. Serás mi mano derecha. Opción 2. Aprieto el gatillo ahora mismo y todos los traficantes de Harlem saben lo que pasa cuando le faltas el respeto a Frank Lucas. Nikki abrió mucho los ojos. Estás fanfarroneando. ¿Lo estoy? Acabo de poner $100,000 en el ataúd de un muerto. ¿Crees que tengo miedo de meter una bala en uno vivo? Nikki miró a Frank en un rato, calculando. Frank lo vio. Nikki intentaba averiguar si Frank hablaba en serio. Frank tiró del percutor de la pistola. El clic sonó fuerte en el silencio. Elige. De acuerdo. De acuerdo. Trabajaré para ti. Frank bajó el arma. Intelligent. Porque esto es lo que no entiendes, Nikki. No quiero ser famoso. No quiero que mi nombre corra por las calles. Quiero ganar dinero. ¿Y tú? Quieres ser una estrella. Así que, este es el trato. Tú serás la cara, el nombre, el señor intocable. Y yo seré la sombra, el proveedor, el que nadie ve. Tú obtienes la gloria. Yo obtengo el dinero. Todos ganan. Nikki asintió lentamente. Eso podría funcionar.
Funcionará porque soy más inteligente que tú y tú eres más llamativa que yo. Juntos, somos imparables. Esa conversación lo cambió todo. Nicky Barnes se convirtió en la cara pública de Frank. El gángster que todos conocían, todos temían, del que todos hablaban. Mientras tanto, Frank Lucas operaba en completo silencio. Nadie sabía de dónde provenía la heroína de Frank. Nadie sabía cómo la movía. Nadie sabía cuánto dinero ganaba. Y así era exactamente como Frank lo quería. Pero Frank seguía teniendo un problema. La heroína que conseguía de los proveedores italianos era caro y de baja calidad. Los italianos se lo compraban a la mafia corsa en Francia y luego se lo vendían a traficantes negros en Harlem con un sobreprecio desorbitado. Frank pagaba $50.000 por kilo de heroína con solo un 10% de pureza. Para cuando llegó a las calles, había sido cortada tantas veces que era básicamente talco para bebés. Frank necesitaba un nuevo proveedor, así que hizo algo que nadie en el narcotráfico estadounidense había hecho antes. Fue directamente a la fuente. En 1969, Frank Lucas voló a Bangkok, Tailandia, y luego a Vietnam, el Triángulo de Oro, el lugar donde se cultivaba la mayor parte del opio del mundo. Frank se reunió con proveedores chinos y tailandeses, negoció directamente, eliminó a todos los intermediarios, los italianos, los corsos, a todos. Y Frank hizo un trato. Compraría heroína directamente de la fuente. Heroína pura, 95% pura, por $4.000 por kilo en lugar de $50.000. Frank la introduciría de contrabando en Estados Unidos utilizando un método que nadie había pensado antes. La escondería en ataúdes de soldados estadounidenses muertos que regresaban de Vietnam. El ejército no revisaba los ataúdes. Estaban sellados, eran sagrados, intocables. Frank sobornó a unos sargentos de suministros, así de fácil. Tenía un flujo de tráfico que nadie podía tocar. Cuando el primer cargamento de Frank llegó a Nueva York, lo llamó magia azul porque era azul, por su pureza. Era magia comparada con todo lo demás en la calle. La magia azul de Frank tenía una pureza del 95%. La heroína de la mafia italiana tenía una pureza del 10%. Frank podía diluir su heroína 9 veces y seguía siendo mejor que cualquier otra en Nueva York. Y como había eliminado a los intermediarios, Frank podía venderla más barata y obtener 10 veces más ganancias. En 6 meses, Frank Lucas controlaba el 80% del tráfico de heroína de Harlem. Ganaba $1 millón al día. Tenía personas que ganaban $250 trabajando para él. Era dueño de edificios, negocios, coches. Era más rico que la mafia. Y los italianos no tenían ni idea de cómo lo había hecho. Carmine Trai llamó a Frank de vuelta al restaurante de Ralph. ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces? Ganando tanto dinero. Moviendo tanto producto. Llevamos 50 años en este negocio y no podemos entender tu cadena de suministro. Frank sonrió. Eso es porque piensas como italianos. Yo pienso como un hombre de negocios. ¿Quieres saber mi secreto? No tengo socios. Tengo empleados. Todos trabajan para mí. Nadie recibe un porcentaje. Nadie tiene poder. Solo un salario. Así, nadie puede traicionarme. Nadie puede tomar el control. Soy el único que sabe cómo funciona todo. Trante asintió lentamente. Eres más listo que Bumpy. Bumpy me enseñó bien. ¿Y ahora qué? ¿Vassar Expanded? ¿Intentarás apoderarte de Brooklyn, Queens? No. Me quedaré en Harlem. Ganaré mi dinero. Mantendré un perfil bajo. No quiero ser John Gotti. No quiero ser famoso. Quiero ser rico. Hay una diferencia. Trante respetaba esa inteligencia. Pero Frank sabía la verdad. Él no se quedaba pequeño por humildad. Se quedaba pequeño por estrategia. Cuanto más grande te haces, más atención atraes. Y la atención hace que te maten o te arresten. Frank Lucas quería ganar dinero y desaparecer. Había visto a Bumpy morir en la ruina. Había visto a otros gángsteres morir en prisión. Frank iba a ser diferente. Suscríbete si quieres ver cómo termina este imperio.
porque Frank está a punto de cometer el único error que le cuesta todo. Capítulo 4. El único error. Durante 5 años, Frank Lucas fue intocable. De 1969 a 1974, Frank ganó más de $100 millones. Era dueño de edificios en Harlem, tenía casas en Nueva Jersey, conducía coches caros, vivía como la realeza, pero se mantenía en silencio, sin ser detectado. Los federales sabían de la existencia de Frank, pero no podían averiguar de dónde provenía heroína. Vigilaban a la mafia italiana, a los corsacos, vigilaban los puertos. Nada. La línea de suministro de Frank era invisible, y eso es lo que lo mantenía a salvo. Entonces llegó el error. 8 de marzo, 1971, la pelea del siglo. Muhammad Ali contra Joe Frazier. Madison Square Garden, el evento deportivo más importante de la historia de Estados Unidos. Todas las celebridades del mundo estaban allí. Todos los gánsteres, todos los políticos. Frank Lucas consiguió un asiento en primera fila y tomó una decisión que lo destruiría todo. Llevaba un abrigo de chinchilla. Un abrigo de chinchilla de $50,000. Largo hasta el suelo, de piel, llamativo. El tipo de abrigo que grita: soy rico y quiero que todos lo sepan. Frank estaba sentado en primera fila con su esposa, sonriendo, riendo, disfrutando de la pelea. Y al otro lado de la arena, un policía llamado Richie Roberts observaba. Richie Roberts era detective de la Fiscalía del Condado de Essex. Se especializaba en casos de drogas y llevaba 2 años oyendo rumores sobre Frank Lucas. Nadie sabía quién era Frank. Nadie sabía de dónde venía su dinero. Pero Richie tenía una teoría. Y cuando vio a Frank Lucas sentado en primera fila con un abrigo de $50,000, Richie supo que tenía razón. Ese abrigo era la prueba. Nadie gana tanto dinero legalmente. Nadie usa un abrigo de $50,000 en un combate de boxeo a menos que sea un traficante de drogas. Richie comenzó a investigar a Frank Lucas al día siguiente. Lo siguió, vigiló a su equipo, rastreó su dinero. Poco a poco, pieza por pieza, Richie Roberts construyó un caso. Tardó 4 años, pero en 1975, Richie Roberts y la DEA allanaron la casa de Frank Lucas en Tene, Nueva Jersey. Encontraron $584,000 en efectivo, heroína, libros de contabilidad y pruebas. Frank Lucas fue arrestado y se enfrentaba a cadena perpetua. Y mientras Frank estaba sentado en esa celda, se dio cuenta de la verdad. Bumpy se lo había advertido. Frank, en el momento en que quieras que la gente sepa que eres rico, estás acabado. Mantan invisible. Mantan calado. El hombre silencioso vive. El hombre ruidoso muere. Frank había guardado silencio durante 5 años. Había ganado $100 millones, había construido un imperio, y luego usó un abrigo de chinchilla en un combate de boxeo. Y esa decisión, ese momento de vanidad le costó todo. Pero Frank Lucas no había terminado. Él le quedaba una carta por jugar. Frank llamó a Richie Roberts desde la cárcel. Quiero hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Te lo contaré todo. A todos, toda la operación, la mafia, los policías corruptos, la cadena de suministro, todo. Pero quiero un trato. Quiero una condena reducida. Richie lo pensó. ¿De cuántas personas estamos hablando? Más de 100 policías, traficantes de la mafia. Te daré el mayor caso de corrupción en la historia de Nueva York. Richie estuvo de acuerdo. Y Frank Lucas se convirtió en informante. Testificó contra la mafia, contra detectives corruptos del Departamento de Policía de Nueva York, contra la red de drogas French Connection. El testimonio de Frank condujo a más de 100 arrestos, incluyendo a docenas de policías. La Unidad de Investigaciones Especiales del Departamento de Policía de Nueva York, la unidad más corrupta del departamento, fue completamente destruida debido a la cooperación de Frank. Frank Lucas fue sentenciado a 70 años de prisión, pero debido a su cooperación, esa sentencia se redujo a 15 años. Cumplió 7. Salió en 1981. Y cuando Frank salió de la cárcel, el mundo había cambiado.
El mundo de las drogas era diferente, más violento, más caótico. La epidemia del crack estaba empezando. Y Frank Lucas era cosa del pasado. Frank intentó enmendarse. Empezó a trabajar con jóvenes, diciéndoles que no cometieran sus errores. Se convirtió en consultor de la película American Gangster en 2007, donde Denzel Washington lo interpretó. Frank Lucas murió en 2019 a los 88 años. Causas naturales mientras dormía. Y la gente se preguntaba, ¿Frank Lucas era un héroe o un villano? La respuesta es ambas cosas. Frank destruyó comunidades con heroína. Mató gente. Arruinó vidas. Pero Frank también demostró algo importante. Demostró que un hombre negro de Carolina del Norte sin nada podía ser más astuto que la mafia. Podía construir un imperio. Podía cambiar las reglas del juego. El funeral de Bumpy Johnson fue el momento en que Frank Lucas pasó de ser un don nadie a alguien. Y esos $100,000 que puso en el ataúd de Bumpy no fueron solo respeto. Fueron una inversión. Una inversión en una leyenda. Porque 50 años después, la gente sigue hablando del día en que Frank Lucas entró en una iglesia con un maletín lleno de dinero y reclamó un trono que nadie creía merecedor. Deja un comentario diciéndome, ¿Frank Lucas era un genio? ¿O ese abrigo de chinchilla demostró que era solo otro gángster que se volvió demasiado arrogante? Porque esa es la pregunta que todos se siguen haciendo. Frank Lucas dijo una vez en una entrevista, aprendí de Bumpy que no se puede ser medio gángster. O llegas hasta el final o no llegas. Yo llegué hasta el final. Y sí, pagué por ello. Pero al menos pude ser alguien. Al menos pude ser rey, aunque solo fuera por 5 años. Frank Lucas nos enseñó algo sobre el poder. El verdadero poder no es ruidoso. El verdadero poder es silencioso. En el momento en que necesitas que la gente sepa que eres poderoso, ya has perdido. Frank guardó silencio durante 5 años y se convirtió en uno de los criminales más ricos de la historia de Estados Unidos. Luego, se hizo ruidoso y lo perdió todo. Pero esto es lo que nadie menciona. Esos $100,000 que Frank puso en el ataúd de Bumpy. Frank nunca se arrepintió. Años después, en prisión, alguien le preguntó a Frank, ¿te hubiera gustado conservar ese dinero? Podrías haberlo usado para abogados, para tu familia. Frank dijo, no, ese dinero me compró algo más valioso que abogados. Me compró respeto. Me compró una reputación. Me compró un trono. Durante 5 años, fui el rey de Harlem. Y eso no tiene precio. Dale a me gusta una vez más si esta historia te enseñó algo sobre el respeto, el poder y el precio de ambos. Porque de eso se trataba realmente la vida de Frank Lucas. No de las drogas, ni del dinero, sino del respeto y el precio que pagó para conseguirlo. Suscríbete ahora si quieres más historias inéditas sobre las personas que cambiaron la historia al negarse a seguir las reglas. Porque Frank Lucas no solo rompió las reglas, las reescribió. Descansa en paz, Frank Lucas. De 1930 a 2019. El hombre que entró a un funeral con $100,000 y salió como un rey. El hombre que demostró que a veces la jugada más audaz es la más inteligente. Y el hombre que nos enseñó que permanecer invisible es más difícil que ser famoso. Pero es lo que te mantiene vivo. Frank Lucas. Se acabó. Pero la leyenda de ese funeral, la leyenda de esos $100,000, esa leyenda vive para siempre. Bye.